Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios ya estamos enlazados y les pido por favor nos pongamos de pie. Les damos también la bienvenida a los hermanos que están en línea tomando el estudio. Y les pido que oremos y en especial hace ratito hablaba con un cliente de mi trabajo y le ofrecía algo en relación a mi trabajo, pero me dijo que muy educado, de una forma muy cortés, que le habían dado la noticia hoy de que tiene cáncer y que iba a empezar quimioterapias y radiaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces le dije que íbamos a orar por él. La verdad es que es un varón de 80 años, no sé si es salvo, la verdad es que no ha llegado a ese tipo de plática, pero sí le prometí que íbamos a orar por él, entonces les pido que oremos. Lo único que sé de él es se apellida licenciado Manzano, así, ese es el apellido que conozco de él. Les pido que oremos y no sé si tengan alguna otra petición, hermanos. ¿Todo bien? ¿Sí? Por María de Lourdes Díaz, ok. Por su salud, ¿verdad? Por su vista. Ok, con todo gusto, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te damos, Señor, gloria, honra y alabanza porque podemos acercarnos confiados al trono de gracia para pedir, Señor, y si pedimos conforme a tu voluntad, tú darás, Señor. Por eso queremos orar por María de Lourdes, Señor, por esta situación de sus ojos, por esta situación, Señor, tan severa de esta ceguera que tiene, Señor. Te pedimos que en tu infinito poder y bondad, tú extiendas tu mano, Señor, para sanarla, Señor. Tú tienes ese poder, Señor. Creemos fielmente, Señor, que tú puedes dar esa provisión, Señor, de salud para ella. Pero, Señor, queremos también pedir por cosas mucho más importantes que eso, Señor, porque cuando vemos tu palabra, Señor, cuando vemos esos pasajes donde tú restauraste la vista de ciegos, Señor, principalmente, Señor, en el pasaje, lo que se concentra no es en la sanidad, Señor, física, en la visión, Señor, de las personas física, sino en la visión espiritual, Señor. Y por eso te pedimos que María de Lourdes pueda verte más claro, Señor, a través de un corazón redimido, que ella pueda, Señor, tener certeza de salvación, que ella pueda avanzar en la vida cristiana, Señor. No hay peor ciego, Señor, no hay peor persona que la que no ve una realidad espiritual. Pero te pedimos que tú extiendas tu mano, Señor, y sigas perfeccionando la vida de esta mujer que tanto necesita de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos orar y podemos orar por este varón, Señor. No conozco su nombre, el licenciado Manzano, Señor. Hoy tuvo una noticia que seguramente lo sacudió a él y a su familia, esta situación de cáncer, Señor. Pero, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres poderoso, tú eres omnisciente, Señor. Tú permites las cosas por un propósito inherente a ti. Y por eso, Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor, a través de esta situación. Principalmente que salves, Señor, al licenciado Manzano, que extiendas, Señor, tu mano poderosa para salvarlo, Señor. Y si yo soy un instrumento inútil, Señor, pero en tus manos útil, Señor, para llevar el evangelio, dame la oportunidad de predicar el evangelio a este varón, Señor. Oramos por su salud, pero principalmente por su salvación, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias porque podemos acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que podamos entenderla y aplicarla sobre todo para gloria y honra tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Bueno, pues estamos en los últimos versículos del capítulo 2 de Primera de Juan. Ahí estamos. En el último versículo, dos últimos versículos, ahí estamos. Versículo 28 y 29. Hablábamos entonces de que en este versículo 28 Juan está terminando una expresión, una idea. Algo muy importante que se manifiesta en los que verdaderamente somos salvos, y Juan lo hace evidente y lo transmite a la iglesia de aquel tiempo. Recuerden que es una iglesia muy joven, es una iglesia del primer siglo. Son los primeros creyentes a través del Espíritu Santo, a través de la gracia del Señor,
que están formando una iglesia. Y Juan, como apóstol, como pastor, como un hombre responsable de la vida espiritual de la iglesia, les escribe la epístola para hacerles ver realidades contundentes de la vida cristiana. Vimos en el contexto de Primera de Juan, capítulo 2, que no se dejen engañar, es una advertencia por los anticristos, por la falsa doctrina, por aquellos que no son parte de la iglesia cristiana, y como no son parte de la iglesia cristiana, simple y sencillamente se retiran de la iglesia cristiana. Y en el versículo 28 y 29 hace como una definición, cierra la idea de la realidad de la permanencia, de aquel que está en el reino espiritual de Dios, aquel que es un hijo de Dios, aquella iglesia que está formada por hijos de Dios, y la exhortación es que permanezcan en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esta exhortación en el versículo 28 de Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, esta exhortación no se le puede dar a personas que no tienen el Espíritu Santo. Gastamos mucha saliva, hermano, como dicen por ahí, cuando queremos pedirle a un árbol malo que dé frutos buenos. No se puede, no es posible. Primero Dios tiene que hacer un árbol bueno de esa persona, justificar a la persona para que después haga actos de justicia. Pero es lógico que el que es salvado por el justo, esa persona progresivamente va a empezar a ser justa. Quiero aclarar algo, nosotros somos justos desde el mismo momento de nuestra salvación. Fuimos justificados, es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos salva y después, a través de muchos actos que se dan en ese mismo momento de nuestra salvación, nos justifica. ¿Qué quiere decir? Que a través de la obra de Cristo nos declara justos. No somos justos. Recuerden una cosa, nosotros no somos santos, hemos sido santificados. El santo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos justos. Hemos sido justificados, pero como hemos sido justificados, podemos caminar en justicia, en santidad. Y eso es lo que habla precisamente el apóstol Juan en estos versículos. Ve el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. La exhortación a aquella iglesia que realmente es de Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Entonces hablábamos el domingo pasado, y creo que empezamos también con ese tema el miércoles pasado, acerca de la realidad de que Cristo se va a manifestar de nuevo, que Cristo va a volver por segunda vez, va a venir por segunda vez. Entonces, en ese momento va a haber un advenimiento del Señor Jesucristo, advenimiento. Recordemos esta palabra famosa que se repite tanto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, venida, parousia en el griego. Esa palabra parousia quiere decir presencia, y es la palabra técnicamente que expresa la segunda venida del Señor. Entonces el apóstol Juan sabe perfectamente que el Señor Jesucristo se va a manifestar. ¿Qué quiere decir? Que va a regresar, que va a regresar por nosotros, que va a regresar por su iglesia. Entonces, lo que está exhortando aquí el apóstol Juan es que si nosotros somos realmente cristianos, vamos a permanecer en Él. Y cuando Él se manifieste, en lugar de retirarnos avergonzados delante de su presencia, nos vamos a acercar confiados. Ahí dice confianza. Para que en su venida, y ahí está la palabra que yo les decía, parousia, que es la misma palabra que los discípulos utilizaron en Mateo 24. ¿Cuáles van a ser las señales de tu parousia, de tu venida, de tu presencia, de tu manifestación como rey? Recordemos que el Señor Jesucristo nunca pensó en que estaría siempre en esta tierra, y que ya estando en la tierra, Él establecería su reino en una sola venida. Él tenía perfectamente presente, Él lo sabía perfectamente bien, que era necesario que Él muriera, Él resucitara, Él ascendiera, el Espíritu Santo bajara, se hiciera ese tiempo de la iglesia, esos tiempos postreros, para después manifestar su parousia, su venida, su presencia, ahora no como Mesías, sino ahora como el Rey, a establecer su reino. Y sabemos nosotros, y lo hemos predicado, y es una postura dentro de la iglesia y dentro de muchas iglesias cristianas de sana doctrina, que nosotros vamos a ser arrebatados. Y en ese momento del arrebatamiento,
en ese momento donde nos vamos a encontrar con el Señor, como lo vimos en Tesalonicenses 4:13, en lugar de encontrarnos con el Señor para retirarnos avergonzados de Él, nos vamos a acercar confiados a Él. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Evidencias del que permanece en Él, en el contexto que estamos estudiando de Primera de Juan capítulo 2, es de que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo, conocemos la sana doctrina, defendemos la sana doctrina y permanecemos en la iglesia, unidos, a pesar de la imperfección de la iglesia. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo una realidad doctrinal, escatológica, de los eventos futuros. O sea, cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, dice, si nosotros permanecemos en Él, no nos vamos a alejar de Él avergonzados. ¿Cómo va a ser nuestro encuentro con Él? ¿De vergüenza? No. Fíjense ahí en el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor se revele, cuando el Señor vuelva por segunda vez, tengamos confianza. Y esa palabra confianza implica denuedo, libertad de expresión, confianza. Vamos a acercarnos a Él con adoración plena. Vamos a acercarnos a Él como un niño se acerca a su padre que ama tanto, y el padre ama tanto al niño que cuando se ven, el niño no se ve avergonzado para acercarse a su padre. Yo no me imagino acá al varón, pero cuando ve a su papá yo creo que se ha de acercar, pero como que papá y corre. Y yo también fui chavito, ¿no? Y nos acercamos así a nuestros padres con confianza, con libertad de expresión, sin vergüenza. Y así nos vamos a acercar al Señor. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él, porque somos sus hijitos. Vean ahí, hijitos, ahí está la palabra. Entonces dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos, dice ahí, avergonzados. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar después del arrebatamiento? Porque esta expresión que nos dice el apóstol Juan, nos está hablando de un evento después del arrebatamiento. Probablemente lo tiene en mente el apóstol Juan por las expresiones que vemos aquí. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, tengamos confianza de acercarnos a Él. Escatológicamente, bíblicamente, después del rapto va a pasar algo, hermanos. No sé si alguien sepa. En los eventos escatológicos, después de que vamos a encontrarnos con el Señor en el cielo y que nos vamos a ir con Él para ocupar las moradas celestiales, va a pasar algo en el cielo con la iglesia. Lo dice la Biblia. No sé si alguien lo sepa. Ayúdeme porque yo no lo sé. No, no es cierto. Yo sé. No, sí lo sé por gracia. El tribunal de Cristo. Vamos a pasar por juicio. Vamos a pasar por juicio. O sea, una vez que nos encontremos con el Señor, vamos a pasar por juicio delante del tribunal de Cristo. Yo te pido, y bueno, aquí está la expresión confianza. Dice, bueno, confianza, sí, nos vamos a encontrar con el Señor. Eso se va a dar de una forma espiritual. Vamos a oír la voz de nuestro pastor y vamos a encontrarnos con Él en el cielo. Pero confianza se refiere más a un acto donde voy a estar con Él, delante de Él, y en ese momento yo voy a acercarme a Él. Lo que creemos es que va a ser ese tribunal de Cristo que tanto menciona la palabra de Dios. Primero a los Corintios 4:5, y lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia. Primero a los Corintios 4:5. Primera a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Venga, te fijas, advenimiento, otra vez venida, otra vez expresión. O sea, hermanos, a pesar de que hay distintas posiciones doctrinales en cuestión de la venida de Cristo, la cuestión del rapto,
Lo maravilloso es que la iglesia por lo general, en lo general, cree que el Señor Jesucristo va a regresar. Eso es ineludible porque lo dice la palabra de Dios y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ahora, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su reconocimiento de Dios. Entonces, si te fijas, el Señor va a juzgar por el contexto de este versículo a creyentes. Vamos a pasar por juicio. Digo esto para aclarar, también los incrédulos van a pasar por juicio, pero no por el tribunal de Cristo, sino por el gran trono blanco, como lo dice Apocalipsis 20. Apocalipsis aclara que los impíos van a ser juzgados, ¿para qué? Para condenación. Eso va a pasar. Nosotros no vamos a ser juzgados para condenación, no. Porque nosotros, hermanos, cuando lleguemos delante de Él, si nosotros permanecimos en Él, ¿dónde se permanece en Él? ¿En el cielo o en la tierra? Ajá. Estar en comunión con la iglesia, entender la sana doctrina, diferenciar la sana doctrina de la mala doctrina, de la falsa doctrina. Todo eso implica, hermanos, que nuestra salvación fue aquí. Obviamente sabemos que fue antes de la fundación del mundo, pero nuestro llamado, ese llamado efectivo fue en esta tierra. Y si nosotros permanecemos en Él, entonces nos vamos a acercar confiados en el tribunal de Cristo, no para que nos digan que perdimos la salvación, porque eso ya fue. Ya tenemos la salvación. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, ve la implicación o ve lo que dice que va a pasar el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá reconocimiento, alabanza, ¿conforme a qué? Conforme a nuestras obras como cristianos. Entonces, en ese momento nos vamos a acercar confiados al Señor. Segunda a los Corintios 5:9. Segunda a los Corintios 5:9. Los pasajes que les voy a leer, hermanos, implican el hecho de que los creyentes vamos a recibir galardones, recompensas, premios. O sea, no solamente vamos a recibir, hermanos, el premio de la vida eterna. Recordemos una cosa, somos salvos por gracia, no porque no lo merecemos. Pero también, hermanos, ya que somos posicionados en gracia en la salvación, dependiendo de nuestra obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al Evangelio, algunos recibirán más reconocimiento que otros. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que vamos a recibir, yo no sé, y ningún teólogo lo sabe, porque nunca Pablo habló de eso, y yo creo que eso fue bueno para el corazón del creyente para no estar codiciando. Pero de que va a ser un galardón y dado por el Señor, imagínate el galardón, y dado por Dios. No, olvídate. Lo mejor que puede pasar en una cuestión de premiación. Segundo a los Corintios 5:9. Te lo vuelvo a decir, la salvación no es un premio. Porque premio es darle a alguien lo que merece. Nosotros no merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos? La muerte, el infierno, la separación eterna. Y sin embargo, por gracia, por regalo de Dios, nos dio salvación. Ahora, depende cómo cada quien cuide esa salvación, porque recuerdan que leímos pasajes donde dice que tiene que uno que cuidar su salvación. En base a la obediencia, van a recibir distintos galardones los creyentes. Segunda a los Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos, es necesario, o sea, va a ser, es más que
evidente, necesario. Es como cuando en Mateo 24 dice el Señor que los dolores de parto es necesario que acontezcan todas estas cosas. De la misma forma, con esa expresión de que no hay de otra, es necesario que todos los creyentes pasen por tribunal, pasen delante de juicio, porque es necesario que todos nosotros, fíjate, implicación, creyentes. Pablo es creyente y está diciendo, yo también voy a pasar por ese juicio. Entonces, hermanos, el tribunal de Cristo es para creyentes. ¿Para qué? Para galardón, ¿se dan cuenta? Y el juicio del trono blanco, ¿para qué va a ser? ¿Para galardón? Para condenación. Ahí van a recibir lo que merecen los impíos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Para que reciba cada quien según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Los cristianos pecan, ¿sí? Y piden perdón. Pero cada vez que pecan, tienen ahí una situación que te van a tener que arreglar con el Señor en el tribunal de Cristo. Señor, es que yo leí Primera de Juan y leí en el capítulo 1 que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Sí, estás perdonado. Ajá. Pero delante del tribunal vas a tener que dar cuentas de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? ¿Para regaño? ¿Para que te quite la salvación? No, para darte galardón. O sea, el Señor no te va a decir, ¿sabes qué? Hiciste esto mal, y ta. No, ahí va a decir, tú fuiste más fiel, tú menos. Ahora, la verdad, hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay amargura cuando estemos delante de la presencia del Señor. Miren, vayan por favor a Apocalipsis 21:4. O sea, ¿por qué nos vamos a acercar confiados? Es que nos va a regañar el Señor. Es que me va a quitar. Es que me va a quitar la salvación. No es eso. Ve Apocalipsis 21:4. Este es el estado eterno. Este ya es nuestro ámbito con el Señor. Ya el pecado, el cuerpo ya quedó atrás. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan en esa revelación. Dice, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Entonces, ¿vamos a tener amargura ya? Miedo, dolor, enfermedad, temor, sufrimiento. No. Vamos a estar delante del Señor simple y sencillamente para que nos diga el Señor, tú esto, tú esto. Y lo que recibamos, hermanos, como ya no va a haber pecado, ¿tú crees que nos vamos a poner celosos? ¿Por qué a Piedad le dio más? Señor, ¿por qué le diste más a Piedad? ¿Por qué le diste a esta jornalera? Y la hiciste igual que a mí, ¿no? Como los jornaleros de la parábola. ¿Recuerdan ese pasaje? Que se ponen celosos, que por qué le diste más, por qué los hiciste más a ellos, nosotros que trabajamos todo el jornal y a estos que trabajaron una sola hora los hiciste igual que a nosotros. ¿Por qué? No, eso ya no va a haber. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado en nosotros. Y lo que recibamos será recibido con gozo. Entonces, dice ahí, porque es necesario, versículo 10, segunda de los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos una necesidad de ser premiados, de ser galardonados en base a nuestra obediencia.
Es que, ¿sabes qué, Rey? Hay gente que está más llena del Espíritu Santo y otra que está menos llena del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en el mismo porcentaje en todos. La presencia espiritual de Dios está en nosotros igual. No es que uno tenga más Espíritu Santo y otro tenga menos Espíritu Santo. No, lo que sí hay es que hay unos que obedecen más al Espíritu Santo y otros menos. Y en base a eso va a ser su galardón. Pero ¿cómo te vas a acercar al tribunal? ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Con temor? Confiados, con libertad de expresión. En el momento de que el Señor se manifieste. Ahora, hermanos, es maravilloso llegar y decir, Señor, pues nunca fui perfecto, pero por la obra de tu Espíritu fui sincero. O sea, vamos a compadecer. Y compadecer, hermanos, es el recibir un galardón en base a nuestras obras. Entonces, si vemos el contexto de estos dos versículos de 1 Corintios 4:5, 2 Corintios 5:9, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el contexto es para creyentes. Los creyentes vamos a estar delante de Cristo para recibir un galardón en base a nuestra obediencia. En lo que hicimos aquí en la tierra, nuestra obediencia, vamos a recibir retribución. Pero los no creyentes, cuando estén delante de Cristo, va a ser para condenación. Recuerden una cosa, hermanos, ¿quién es el Rey de todos los hombres? Jesucristo. Dios le transfirió ese poder. Toda potestad me ha sido dada por el Padre. Toda potestad. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación y los hombres. Entonces Jesús, hermanos, es el juez de todos los hombres. Crean o no crean en Jesús, todos los hombres van a pasar delante de juicio, delante de su presencia. Todos, todos. Jesucristo los va a juzgar. Y nosotros vamos a ser juzgados. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees, hermana? Previamente ya fuimos justificados. Y tenemos su justicia. Y cuando lleguemos delante de Él, Él no va a juzgar su justicia. Porque es su justicia. Oye, ¿qué le va a ver mal a su justicia? Es perfecta, pero nosotros estamos cubiertos con su justicia. Entonces, en el contexto de esos dos versículos habla de creyentes. De creyentes. El tribunal de Cristo no determina la salvación. Se los digo. El tribunal de Cristo, gracias hijo. El tribunal de Cristo no determina la salvación. No es de que ahí nos van a decir si somos salvos o no. Lo que determina nuestra salvación es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos ahí. Es que si vamos delante del tribunal de Cristo va a ser para que determinar nuestra salvación. No, hermanos, si estamos delante del tribunal de Cristo es porque somos salvos. Te leo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que determina nuestra salvación? La obra sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. ¿Qué es lo que determina nuestra salvación? Es la fe puesta en Él. Es la fe puesta en Él. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, cree, depositar su fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que determina nuestra salvación? El perdón absoluto de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, hermanos,
ya no seremos condenados. Romanos 8.1, vamos ahí a Romanos 8.1. Ahora pues, escuchen esto, condena. ¿A qué le suena condena? Dictamen, juicio, prisión, condenación. Totalmente distinto a libertad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, andan, si se fijan, andar, la vida cristiana, la vida, o sea, andar es una forma poética, por decirlo así, de decir vivir. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, los que andan conforme a la carne, los que siguen con sus actividades pecaminosas, los que siguen mal en el matrimonio, los que siguen mal con la boquita, los que siguen y siguen y siguen, y por más que se vengan a meter aquí a darse sus baños de pureza, nada más así como a lavarse sus culpas, pero nunca se han arrepentido de su pecado porque el Espíritu Santo no mora en ellos, entonces no andan en el Espíritu, sino andan en la carne. Para ellos sí va a haber condenación. Pero para los que estamos en Cristo, cuando estemos delante de Él, porque somos salvos en el tribunal de Cristo, no va a haber condenación, va a haber galardón. Entonces, no, el tribunal de Cristo no determina la salvación. Por eso no, mira, ¿quién se va a poder acercar confiado, con denuedo, con libertad de expresión, con confianza delante del Señor? ¿Quién? Los que han sido perdonados, su familia. Pero habrá unos que se querrán acercar burlándose de él, queriéndole engañar. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dirá Jesús? Ustedes no los conozco. Ustedes no son para el tribunal de Cristo. Ustedes son para el trono blanco. Y ahí los espero. Eso sí se van a tener que alejar, ¿cómo? Avergonzados. Entonces, no debemos mirar al tribunal de Cristo como un juicio, pues no habrá amargura, donde Dios juzga nuestros pecados, sino más bien como la recompensa de Dios por nuestras vidas de obediencia. Ese es el tribunal. ¿Qué recompensa habrá? Habrá unos que tengan más, habrá algunos que tengan menos, pero hermanos, lo que recibamos, ya, mira, si ya recibimos salvación por gracia, démonos por bien servidos. Pero nos tenemos que esforzar, porque la salvación es ¿para qué? ¿Para descuidarla? No, para cuidarla, obediencia. Entonces, cada vez que le contestes mal a tu papá, cada vez que la mujer se le suba lo Jiménez y diga, ¿sabes qué? Se me olvidó que tú eres el Señor, y le empiece a mandar al esposo así, de que me haces esto, me haces lo otro, o el esposo empiece a ponerse en su rol así pecaminoso de que yo soy la autoridad y a mí me respetas y quién sabe qué tanto, y no está entendiendo lo que es autoridad para humillarse, no para enseñorearse. Entonces vele restando, si eres creyente, vele restando a tu premio consistencia. O sea, no, pues quién sabe qué me va a tocar, pero pues ya fue menos, ya pequé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir con el abogado, tenemos esa figura, nuestro Señor Jesucristo, y decirle, perdóname, pequé. Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay hermanos que dicen que son competitivos, ¿no? Yo vengo a competir a la iglesia, ¿no? A la iglesia no se viene a competir, hermanos, a la iglesia se viene a humillarse. A eso se viene a la iglesia. Pero si quieres competir, compite contra tu pecado. No compitas contra hermanos. Compite contra tu pecado. Mortifica tu pecado. Y entre más mortifica está tu pecado, acumulas galardón en el cielo. Romanos 8. Romanos 8.
13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Si tú vives conforme a la carne, satisfaciendo tu carne, tus deseos, y vaya que es difícil, hermano. Ahorita recuerdo mucho hermanos que nada más vienen a justificar su carne. En lugar de mortificarla, luego piden consejerías, hermanos, y en lugar de venir a preguntar cómo puedo hacerle para mortificar la carne que aún tengo en mí, me vienen a preguntar a mí cómo puedo yo fortalecer y darle la razón a la carne que aún tengo yo en mí. Deme usted argumentos para que yo tenga la razón. ¿No? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Punto. Si vives para para alimentar tu pecado, dalo por hecho, morirás. Morirás. Y esto, hermanos, es una expresión general. Pero fíjate ahí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si te vas a poner a competir, pues compite contra la carne que está en ti. No compitas contra otros dentro de la iglesia. Compite en la natación, compite en el concurso de matemáticas en la escuela, compite por el premio ahí en tu empresa, pídele a Dios que te ayude. Pero si vienes a competir a la iglesia, estás perdido. En la iglesia no se viene a competir. Y si vas a competir con alguien, no es contra una persona, compite contra el pecado que aún mora en ti. Y si tú le ganas al pecado, cada vez que le ganes, acumulas galardón. Entonces, cuando llegues, pases la meta, como dice Pablo, ¿no? Prosigo la meta y paso la meta y llego delante del Señor. ¿Qué va a pasar? El Señor me va a dar un galardón, un premio en base a qué? A todas las derrotas, a todas las victorias que tuve sobre el pecado. No va a ser una situación donde me va a recriminar, mira, aquí hiciste mal, no, ahí va a ser, ¿cuántas victorias en contra del pecado? Señor, tú lo sabes todo. ¿Yo qué te puedo decir? Pero si me acuerdo, Señor, me ganó 10 veces, pero le gané 21. Ahí está tu recompensa. Sí, mi hermano. Sí, de repente las consejerías, y es hermoso, hermano. Mira, lo primero que te quiero decir es que es bueno que pidan consejería, porque luego se van a pedir consejos ahí con la yuyis y en el café y mi primo y mi suegra divorciada y ya sabrás, ¿no? Andan pidiendo que vengan a pedir un consejo en la iglesia con una persona que les va a decir lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero las consejerías no son para saciar los deseos de la carne. Las consejerías son para decirte cómo tienes que matar la carne que aún mora en ti. Para eso son las consejerías. Pero cuando no está el Espíritu Santo en esa persona, se enojan y salen argumentos. ¿Pero por qué? Oye, si te dije cómo mortificar, ¿cuál es tu problema? La carne, pues dale la torre. ¿Por medio de qué? De la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la única forma que le das en la torre a la carne. Entonces, también es muy prudente, hermanos, que en una consejería cristiana primero se le pregunte al aconsejado, ¿eres cristiano? Porque si dice que no, pues yo qué le voy a estar diciendo la ley. Primero tiene que ser ¿qué? ¿Se puede sacar de un árbol malo frutos buenos? Primero hay que pedirle al Señor que por gracia lo transfiera del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Entonces, siempre es bueno eso. Entonces, no debemos mirar el tribunal de Cristo como un juicio. Por eso nos tenemos que acercar confiados al trono de gracia, porque no es un juicio, es para recibir galardón. O sea, tú tienes que llegar así, así, ¿no? ¿Vas a llegar así? ¿Qué me vas a dar? ¿No? Yo sé, hermanos, que no va a haber amargura, que no va a haber interés, que no,
pero si vamos a empezar a competir, es competir contra nuestro pecado, no contra los demás. Si, como dicen las Escrituras, tendremos que dar cuentas de nuestras vidas, parte de esto seguramente será responder por los pecados que cometimos, ¿no? Yo, por ejemplo, como pastor voy a tener que dar más cuenta, porque ahora que se está incrementando la membresía, que gracias a Dios nadie me ha dicho que no, sino que los que voy avanzando me han dicho que sí, pues ahora yo tengo una responsabilidad por esas personas, porque como dice, si quieres irte a Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores, plural, oremos para que seamos más que uno, mínimo 2, eso. Obedecer a vuestros pastores. No, bueno, sí, es que vamos a orar por más pastores, pero para mí mi pastor es ese. Y a ese le voy a obedecer. No, a todos los que sean pastores los tienes que ver iguales. Iguales. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, yo voy a tener que dar más cuenta, o sea, no solamente voy a tener que dar cuenta de mi vida, voy a tener que dar cuenta de mi matrimonio, voy a tener que dar cuenta de cada persona que Dios me dio a pastorear. Entonces, mi sesión, ¿verdad?, va a estar larga. Pero en la eternidad no se preocupen, hermanos. Ahí va a haber tiempo. Ahí va a haber tiempo. Entonces, si tendremos que dar cuentas de nuestras vidas, entonces eso implica responder por situaciones de vida. Sin embargo, eso no va a ser el principal enfoque en el tribunal de Cristo. No es el principal enfoque. En el tribunal de Cristo los creyentes son recompensados en base a cuán fieles sirvieron a Cristo. Primero a los Corintios 9, 24, 27, que vamos ahí a primero a los Corintios 9, 24 al 27. Y lo triste, hermano, es que la falsa doctrina hace creer a la gente que uno va a saltarse los filtros, que uno se le va a salir por la puerta de atrás al Señor. La falsa doctrina dice, no, es que sabes que en una cuestión universal Dios va a salvar a todos, a todos. Nada más nos está haciendo así, para que nos portemos bien, pero mira, Dios al rato como abuelito de esos buenos alcahuetes, ¿verdad? Nada más amenazan, pero no cumplen, ¿verdad? No, Dios no es hijo de hombre para mentir. O sea, lo va a cumplir. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la edad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, corre, esfuérzate. Ahora, aquí el asunto, hermanos, no es competir contra uno que está al lado, es competir contra tu propio pecado. Ese es el contexto. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy esforzándome en esta competencia por vencer mi propio pecado. Ese es mi verdadero rival y con ese tengo que competir. Corred de tal manera que lo obtengáis, o sea, gánale. Esfuérzate por ganarle. Él golpea su cuerpo. Ajá. ¿Por qué? No es una cuestión tipo flagelación como Opus Dei y todo ese tipo de cosas. No, es una cuestión, hermano, de someter el pecado que aún mora en él. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquí estamos hablando ya de coronas. Un galardón
por la victoria, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como voy a vivir la vida cristiana a ver qué pasa, ¿no? Total, ya soy libre y la improvisación, ¿no? Como muchos cristianos nominales que no son realmente parte de la iglesia, sino que dicen que son cristianos, sobre las experiencias que se van dando. Si hoy el Espíritu Santo me guía a hacer, entonces lo haré. Como a la aventura. Si el Espíritu Santo me dice que lo haga, lo hago. A la aventura. A la y se va. ¿Tú crees que la vida cristiana es así? ¿Que el Espíritu Santo me diga? Sí, que te diga. ¿Pero qué te tiene que decir? Obedece la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Oiga, ¿por qué nunca cita el Antiguo Testamento? Sí lo he citado. Pero ¿por qué no lo cita? Hay iglesias donde no salen del Antiguo Testamento. ¿Y aquí qué? ¿Para ustedes el Antiguo Testamento no vale? Claro que vale, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Pero hermanos, nosotros somos una iglesia cristiana. ¿Y cómo tiene que vivir la iglesia cristiana? El énfasis más fuerte de cómo tiene que vivir la iglesia cristiana, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Y fíjate lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Eso, hermanos, eso, ¿sabes qué es? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sabes para Pablo qué era? Ser lleno del Espíritu. Y alguno dirá, ¿cómo? O sea, ser lleno del Espíritu es una cosa. Y que la palabra de Cristo, o sea, la palabra, las escrituras, moren en abundancia en nosotros, es otra cosa muy distinta. No es cierto, es lo mismo. Es lo mismo. Así que si alguien dice que el Espíritu me habla y si el Espíritu me dice, quién sabe qué tanto, entonces si el Espíritu te está hablando, te va a decir que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Ahora, ya que me metí en esa onda, en esa cosa rara, para no dejarlos, porque a lo mejor ahorita están diciendo, a ver, entonces usted está diciendo, hermano Rey, ¿no? Reymundo, hermano, oye tú, pastor, como me quieras decir, tú estás diciendo que ser lleno de la palabra de Dios es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. Sí. Vete a Efesios 5. Y ahorita regresamos a este pasaje, pero Efesios 5, 17. Fíjate la exhortación de Pablo. Por tanto, no seáis insensatos. La palabra en griego es una palabra fuerte. La palabra en griego es tontos. Y realmente literal, estúpidos. Les está diciendo a la iglesia de Éfeso, les está diciendo, no sean tontos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Deben entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué no entienden cuál es la voluntad del Señor? O sea, ¿son tan tontos para no entender cuál es la voluntad del Señor? Fíjate, se está poniendo en ese plan. Efesios 5, 17. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué está pasando aquí? Los efesios, con ese contexto
grecorromano creían que la forma de adorar a Cristo era por medio de la misma forma que adoraban a sus dioses paganos griegos, poniéndose briagos. Y empezaban a entrar en éxtasis espirituales, poniéndose borrachos, con orgías de comida, con orgías de vino, con orgías de sexo. Y empezaban a hacer eso creyendo que así adoraban a Cristo. Se entera Pablo y les dice, no, así no se adora a Jesús. Ustedes ya son cristianos y esa no es la forma. Como hoy todavía hay gente que ya es cristiana y se persina. Que ahí las ves en nuestra... Así se adora a Jesús. Téngale paciencia. Se va a dar cuenta que no. Le ponen veladora todavía. Ponen todavía sus altares de muerto. Y son cristianos. Válgame Dios. Ignorantes. Y dicho bíblicamente, no se enojen. Estúpidos. Así no se adora a Jesús. Pero Pablo les tiene paciencia. Y les dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Creyendo que adoran a Jesucristo así, creyendo que se elevan, realmente se caen. Hay disolución. Ahora ve esto. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, así es como se adora a Jesús. Llénense del Espíritu Santo. Y es un imperativo. O sea, está diciendo, llénense ustedes. ¿A qué no me llena el Señor? Sí, el Señor ya puso el Espíritu en ti, pero ahora tú te tienes que llenar del Espíritu. Entonces, ¿cómo? Me estás diciendo que el Espíritu Santo ya está en mí y que todos tenemos la misma capacidad espiritual y tenemos el mismo espíritu en el mismo porcentaje. O sea, no vamos a hablar del 50% de espíritu, 20%. Todos tenemos los creyentes al Espíritu Santo, al 100%. Y ahora dice Pablo que me llene del Espíritu. Por favor, entonces, ¿qué? Estoy vacío, me falta un cuarto, me falta medio tanque. Y todavía me está diciendo, llénate tú, ¿que no fui lleno yo? ¿No fui llenado yo por Cristo? Sí, pero está diciendo, llénate del Espíritu. ¿A qué se refiere? Ahora, para que entiendas esto, versículo 19. 18, desde el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, si eres lleno del Espíritu, ¿qué pasa? Hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza, obediencia, sujeción, agradecimiento a Cristo. Cuando alguien se llena del Espíritu. Y luego fíjate, acuérdate que el texto en griego está corrido, no tiene versículos, no tiene divisiones, va corrido. Entonces, si yo me lleno del Espíritu, ¿qué más? Versículo 28, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, si están llenas del Espíritu, ¿qué va a pasar? Estarán sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Los maridos, si están llenos del Espíritu, ¿qué va a pasar? Amarán a sus esposas. Y más adelante, si los hijos están llenos del Espíritu, ¿qué va a pasar? Si los siervos están llenos del Espíritu, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué hacemos? Esto está bueno, ¿no? Imagínate, hermana, que tu esposo te ame como Cristo amó a la iglesia, que se llene. No, hombre, pastor, ¿dónde lo llenan? Yo lo llevo, yo pago el tanque. No, hombre, yo lo llevo cada 8 días a que le llenen el tanquecito, ¿no? O sea, que le echen, ¿no? Imagínate una mujer que sea tu compañera, que sea tu amiga, que sea tu esposa, que sea complemento, no competencia. Porque, ay, cómo les gusta competir, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿No? Ponte a competir contra tu pecado, no contra tu esposo. Ponte a competir contra tu pecado.
No vas a dar buenas cuentas al Señor cuando llegues y le digas, sí competí, Señor. ¿Contra quién? No me digas, contra tu esposa te la pasaste compitiendo. No, pues hay que llenarse. Te explico. Resulta que cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, escribió Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, son cartas carcelarias. Y resulta que cuando escribió Efesios, las condiciones espirituales de los colosenses eran prácticamente iguales. Y llevado por el Espíritu Santo, las dos cartas, Efesios y Colosenses, tienen un 25% de igualdad. Son prácticamente iguales en muchas partes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quién te va a contestar esa pregunta? ¿Dónde salió esa pregunta? De la Biblia. ¿Quién te tiene que contestar esa pregunta? La misma Biblia. Y cuando sabes que Efesios en muchas partes es igual a Colosenses, entonces yo voy a la parte de Colosenses para saber qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y resulta que en Colosenses 3:16 dice lleno del Espíritu Santo. Vayamos ahí a Colosenses 3:16. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo me tengo que llenar, yo me tengo que llenar, yo tengo que llenarme. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Escucha, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Espérate, ¿por qué dices eso, Rey? Si eso se suena totalmente distinto. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de que yo sea lleno de la palabra de Dios? Ve, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, lo mismo, e himnos y cánticos espirituales, lo mismo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Lo mismo que Efesios 5:17, lo mismo en adelante, dando gracias a Dios, al Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Lo mismo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Entonces los que dicen, es que yo espero que el Espíritu me diga, no esperes nada. Si la palabra de Dios dice que hagas eso, no esperes que las musas te lo revelen. Tú tienes que obedecerlo. Y si obedeces la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está guiando. Y si no obedeces la palabra de Dios, no hay llenura del Espíritu, a pesar que el Espíritu ya está en ti. ¿Te fijas, hermanos, hermanas, se dan cuenta que la llenura del Espíritu tiene algo que podemos definirlo bien clarito? O sea, para que no nos, porque ya llenura del Espíritu es cuando empiezas a temblar y te caes para atrás y empiezas a hablar de urra, barasira, barascaya y que Rambo saca la bazuca y que voy a un encuentro para que me llenen, sé lleno y me caigo. ¿Es eso realmente la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu es obedece la palabra. Punto. Eso es ser lleno del Espíritu. Entonces, si vas a estar corriendo, prosiguiendo la meta y queriendo alcanzar un mejor galardón delante del tribunal de Cristo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Obedecer. Es que en tu nombre eché fuera demonios, aunque te pongas espiritualoide. No obedeciste la palabra de Dios y por eso descartado. Les leo,
¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se llevará el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que ya de esta manera corro, no como a la aventura, no como un espiritualoide, sino como una persona que sabe perfectamente cuáles son las reglas del juego. Obedece. Obedece. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, fíjate, todavía está diciendo, yo soy un apóstol de Jesucristo, aún yo tengo que someter mi carne, y aún siendo yo heraldo, puedo quedar descalificado, ¿eh? No, espérate, pues si yo soy el apóstol Pablo, ¿cómo me van a descalificar? Aún Pablo está diciendo, yo, apóstol, heraldo, pregonero del evangelio de Cristo, puedo ser descalificado. Un pastor que peca, se descalifica. No, hermano. No, pero soy creyente. No, no estamos cuestionando tu salvación, pero tú ya quedaste descalificado. Busca otro ministerio, pero el pastorado no. No muchos quieran ser maestros, Santiago, porque encontrará mayor condenación. No está diciendo el apóstol Santiago que no sean maestros, necesitamos maestros bíblicos, pero tengan cuidado, porque pararse aquí no es un juego. Y no es para decir lo que se te pega la gana, es para decir lo que dice aquí, aunque te cueste la vida. ¿Sí? Efesios 6, la armadura espiritual, estas alegorías, estas analogías que hacía Pablo de competencia. Si te das cuenta, dice, somos, o sea, los cristianos somos atletas espirituales, compitiendo ¿contra qué? Contra los hermanos, contra nosotros mismos, contra nuestro propio pecado. Ahí ponte a competir. Ahí es donde tienes que competir. Si no compites contra tu pecado, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:13? Te va a matar. Si no luchas contra el pecado te va a matar a ti. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, entonces lucha contra el pecado y viviréis. Hacer morir al viejo hombre, al viejo gobierno. A ese hombre que venía y decía, hazle así, satisface el pecado, dale rienda suelta, que tanto es tantito, una canita al aire, total, al rato vas y pides perdón, más vale pedir perdón que pedir permiso. A ese que estaba gobernando, el viejo hombre, lo tienes que callar, si tienes el Espíritu Santo. Y cada vez que lo calles y lo venzas, y venzas el pecado, estás acumulando puntos. Ya me vi como un juego de Nintendo, ¿verdad? Pero no sé. Acumulando, ya no vidas, olvídate, porque tenemos que la vida eterna. Pero puntos ¿para qué? Para un mejor galardón. Entonces, hermanos, recordemos una cosa, cada vez que pecamos, si somos salvos, la salvación no nos la van a quitar, pero el galardón se nos va a hacer más, pues más chiquito. Pero, hermano, no quisiera yo decir chiquito, porque a fin de cuentas va a ser galardón. ¿Y dado por quién? Por Jesús. Y lo que venga de su mano, hermano, bienvenido. Imagínate cómo nos vamos a sentir en ese momento. Recuerda el momento que te hayan dado un premio. De lo que sea, ¿cómo te sentiste? ¿A poco los premios avergüenzan? No, alegran el corazón. Segunda de Timoteo 2:5, por favor. Yo creo que, una vez se los decía en una predicación, pero Pablo, yo creo que si viviera hoy, le iría a un partido, a un equipo de fútbol, a las Chivas, a la América,
tendría equipo de fútbol americano, se echaría a las olimpiadas, o sea, le encantaban a este hombre le gustaba el deporte. No sé si él practicaba, pero dice en una analogía, dice, yo lo practico en un ámbito espiritual, incluso en otros lados dice, aclara, el ejercicio físico en poco aprovecha, lo más importante es el ejercicio espiritual, pero él consideraba que era un atleta espiritual, pero se cuidaba mucho porque dice, aunque yo sea heraldo, puedo ser descalificado. Segunda Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Te fijas? Cuando un hijo pierde, ¿lo vas a regañar? Te voy a decir una cosa, o sea, ahorita yo sé que Diego está allá adentro escuchando la transmisión porque él se encarga de que salga. No lo quiero avergonzar, pero Diego tiene capacidad para competir, pero nunca le ha gustado competir. Nunca he estado con él en una competencia. Cuando estuvo en natación aprendió a nadar y le dijo a Laila y a mí, dice, ¿ya aprendí a nadar? ¿Contentos? Ya. Porque ya venían las competencias. Yo no compito. Yo ya aprendí a nadar, ya no me voy a ahogar, ya. O sea, como diciendo, ya, ahí está, ya aprendí a nadar, no me presionen. Nunca he tenido el asunto de que echarle de porras a mis hijos, quién sabe qué tanto. Le he echado porras en otros aspectos y quisiera echarle más. Pero si un hijo compite legítimamente y pierde, ¿qué le dices? Estuvo mal. Y más cuando hablando de pecado, no vamos a decir, ay, mira, pues ni modo, o sea, no, estuvo mal. Pero no querías, ¿verdad? No, papá, yo quería llegar a la meta. Yo quería bendecir a mi padre con mi obediencia, pero fallé. Pero sinceramente, ¿lo hiciste? Sí. Porque eso es un cristiano, sinceramente no quiere pecar y de repente pierde. Legítimamente. Esos son los que van a ganar, los que legítimamente, sinceramente se esfuerzan para vencer el pecado. Esos van a tener galardón. Porque hermanos, cuando hay legitimidad, cuando hay sinceridad, las victorias van a ser más constantes, ¿sí o no? Pero cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿tú crees que va a ganar contra el pecado? No, pues si el pecado es su amo, ¿cómo va a competir contra algo donde vive, donde se deleita, donde legítimamente no quiere vencer, sino que quiere satisfacer? Sí. Nuestros sentidos espirituales, así es. ¿Qué cosas, de qué cosas seremos juzgados en el tribunal de Cristo? Ahora, yo quiero decirte que quizá, si algo me han dicho en el seminario, cuando no tengas claridad, se dice probablemente. Cuando haya claridad doctrinal, se dice así es. Pero cuando no hay claridad, se dice probablemente, hermanos. Probablemente. O puede ser esto o puede ser esto. Hay que ser honestos. El gran problema es cuando uno es dogmático con cosas que no son claras. Hay cosas, hermanos, en la Biblia que podemos considerarlas grises. No son claras. No son claras. Entonces ahí uno tiene que ser honesto y decir probablemente. Y probablemente seremos juzgados, quizá, y todavía aquí lo vuelvo a escribir, quizá, ¿no? En base a la gran comisión, ¿cómo la cumplimos? Y de hacer discípulos a todas las naciones. O sea, tienes ahorita una persona que le estás evangelizando y más allá de evangelizar, hermanos, el énfasis de la gran comisión no es id y hacer, id, el énfasis, ir. Es que hay que ir, hay que ir, hay que ir y ya con eso ya creen que ya hicieron, hay que ir, hay que ir. No, ni siquiera es hacer la oración del pecador, no. El énfasis, hermano, de ese pasaje, el verbo principal de ese pasaje es hacer discípulos.
Tú ahorita tienes a alguien que estés discipulando, una hija, un hijo, un hermano, un vecino, un compañero de trabajo. Hacer discípulos. De eso nos van a pedir cuentas quizá. De qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado. Romanos 6, 1, 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque pues es entendido que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, ¿eso es licencia para pecar? En ninguna manera. O sea, ni le busques. A ver, cuando alguien, tú le preguntas, oye, ¿se podrá? Y esa persona se te queda viendo a los ojos y te dice, de ninguna manera. ¿Tú qué estás entendiendo? Ni me vuelvas a preguntar. Oye, ¿puedo pecar? Ahora que viene ¿cómo se llama? Pues las posadas, como si fuera, ¿cómo le llaman eso que vas y pides a la iglesia católica licencia para ponerte bien caris? ¿Cómo le? Mandas permiso, no sé cómo se llama, fíjate, ya hasta se me borró. Ay, total, pues vamos y le pedimos perdón a Dios. En ninguna manera. Es que soy pecador, todavía tengo una naturaleza de pecado, sí, pero en ninguna manera tienes autorizado pecar. En ninguna manera. Ay, pero si mañana voy y te pido perdón y tú eres fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarme de toda maldad. Y si se me olvida pedirte perdón, tengo abogado para con el Padre. Y el abogado va a llegar con el Padre y va a decir, mira, no vino a pedir perdón, pero yo ya lo lavé. Ay, si me la cerré bien, sí, pero en ninguna manera tienes permiso a pecar. Es que tú eres lleno de gracia. En ninguna manera tienes permiso a pecar. En ninguna. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perseverar, ¿te fijas? Perseverar. Aquí lo que tienes que ver es, pecamos, sí, pero si perseveras en eso, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, ¿cómo estamos delante del pecado? ¿Vivos? ¿Reaccionamos delante de él? Hemos muerto al pecado. Vivimos para Cristo, pero mira, vivimos en obediencia a Cristo y cuando el pecado viene y dice, haz, nosotros ¿cómo reaccionamos? Estoy muerto. Estamos muertos, hermanos. Estamos muertos. ¿Muertos a quién? ¿A Cristo? No, muertos al pecado. Estamos muertos a Él. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre? Así también nosotros andemos ¿cómo? ¿Perseverando en el pecado? No, ya estamos muertos. Perseveramos en vida nueva. Andamos en vida nueva. Entonces, ¿cuántas victorias tienes contra el pecado? Ponte un pizarrón. Es más, como matrimonios, pónganse así. Y si tienen un marcador así de acá, ella y él, y yo te gané, tú me ganaste, yo te gané, tú me ganaste, y se empiezan así. No, miren, pongan una raya, cómprense 2 pizarrones. El pecado de ella
y la victoria en el Espíritu. Y cómprate ahora tu pizarrón y ponle mi pecado y mis victorias en Cristo. Y ahora sí, ponte ahí, y ahí sí. Y cada vez que pierdas, pues réstale. Salvación, no. Galardón, sí. Debemos dejar de hacer eso. Y algo que estás diciendo muy importante, hermana, porque en el contexto de los versículos 28 y 29 de primera de Juan, capítulo 2, está diciendo que si uno conoce a Jesús, entonces vive como Jesús. Otra vez ahí, y ya no nos va a dar tiempo, hermanos, ya nada más termino esta idea. Eso lo vamos a hablar el domingo. Entonces, otra cosa que vamos a tener que dar cuentas al Señor, y creo que eso sí es como muy claro, es de la lengua que traemos, de la boquita. De eso le vamos a dar cuenta al Señor. Porque esta cosita que puede incendiar, como dice Santiago, un gran bosque, porque ¿cómo es posible que esta cosa tan chiquita gobierne todo el cuerpo? Dice, de eso vamos a dar cuenta. Santiago 3, 1, 9. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos ofendemos muchas veces. Aún fíjate, el apóstol Santiago está diciendo, yo también he ofendido. Y en el contexto está diciendo, aún doctrinalmente me he equivocado. Tengan cuidado de querer ser maestros muchos de ustedes. No es que el Señor no quiera maestros, es que el que quiera ser maestro debe de hacerlo con cuidado. Pero fíjate en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuánto puede afectar un chismecito? Andar de chismosos en la iglesia, ¿no? Imagínate cuánto puede afectar. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos a un hermano pecar? Oye, ven, te voy a, mira, ese, uy, ay, te voy a pedir que oremos por él. Ay, lo vi, ay, no sabes. Es más, nos vemos en la casa para tomarnos un café y orar por el hermano, la familia, quién sabe. Ay, tan preocupada que estoy, tan preocupado, porque no solamente las mujeres, también los hombres. ¿Qué se hace cuando ves a un hermano pecar? ¿Vas y chismeas con otro? En secreto vas y se lo dices. Hermano, te vi pecar y esto es lo que dice la palabra de Dios y te animo, te exhorto porque te amo, porque el Señor es un buen pastor que cuando se le va una oveja va por ella y yo tengo que imitar el carácter del buen pastor. Voy por ti y si me escuchas, he ganado un hermano. Se ha confirmado que realmente amas al Señor. Pero cuando se suelta la lengua, quemas iglesias, quemas naciones, quemas familias. ¿Cuántas familias, hermanos, se han dividido por un chismecito? Y de todo lo que hablemos, hermano, le vamos, mira, no recuerdo el pasaje por ahí donde algunos dicen, mira, aquí dice que nosotros daremos cuenta de nuestra boca.
Se los tengo el domingo. Está en Mateo, ahorita me acuerdo, si no el domingo. No, este es el pasaje. Dice, así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Órale. O sea, prácticamente está diciendo Santiago, ¿quién es el que tiene el timón? A ver, yo soy cristiano. Sí, espérate, no te entusiasmes, no estás diciendo cosas. O sea, el cristianismo no es una declaración, es una realidad. El cristianismo no es una declaración. O sea, tú puedes decir que ya fuiste a Marte, tú puedes decir que eres marciano, tú puedes decir que eres lo que quieras. Hasta puedes decir la cosa más espectacular del mundo. Yo soy cristiano, sí, pero el cristianismo no es lo que dices. El cristianismo es lo que dices. ¿No? Soy cristiano, sí, pero saliendo de aquí, ¿cómo hablas? ¿No? Entonces, ¿quién tiene el timón de ese timoncito? ¿Quién tiene el mando de ese timoncito? ¿El Espíritu Santo o el infierno? No es lo que está diciendo. Entonces, nosotros, yo creo, hermano, que vamos a dar testimonio de las cosas que hablamos delante de Jesús. La Biblia habla de creyentes recibiendo coronas con diferentes cosas basadas en cuán fieles sirvieron a Cristo, y lo vimos ahí en 1 Corintios 9, en Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, vamos a recibir una corona. Segunda de Timoteo 4:8, se los leo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ven eso? La relación venida, coronación, tribunal de Cristo relacionado. Santiago 1:12. Vayamos ahí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, la salvación se da cuando yo resisto pruebas. No, la salvación se da por la obra de gracia del Señor Jesucristo en nosotros. Se da por la fe que depositamos en el Señor Jesucristo. Se da por el perdón de nuestros pecados, por ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahí es cuando somos salvos. La salvación no se da por resistir pruebas o pecados o tentaciones, pero dice aquí, recibiréis la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos. Entonces, ¿esa corona de quién es? De los que guardan los mandamientos. Primera de Pedro 5:4, y sería el último versículo. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Yo sé que me aman mucho, hermanos, pero el gran pastor no es Raimundo Romo. El gran pastor es Jesucristo. Cuando me quieras dar una postal, ponme ahí, siervo inútil. Porque simple y sencillamente lo que tenías que hacer, lo hiciste. Eso es lo que es un pastor fiel, un inútil. Porque simple y sencillamente estoy haciendo lo que el Señor me pidió. Pero el gran pastor, el padre espiritual de la iglesia, a nadie llames padre, sino nada más al Padre celestial. El gran pastor es Jesucristo.
A nadie le digan, tú eres un gran pastor. Y luego si tiene carne, díganme más. No, ya no me digan, díganme apóstol. Díganme arcángel. Díganme monseñor. Díganme, ya sabrás, ¿no? No. Bésenme el anillo, ¿no? No. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces es más que evidente, hermanos, es más que evidente. Vamos a recibir algo en el cielo. Entonces, ¿qué dice Juan? Y termino ahí. Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste el Señor tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Nos acercaremos porque somos de él. No nos alejaremos avergonzados, nos acercaremos al tribunal de Cristo, porque ese es el evento escatológico después del rapto, después de nuestro encuentro con el Señor, el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a ir delante de Él? ¿Para qué? ¿Para que nos quite la salvación? No, para que nos dé galardón en base a la obediencia que tuvimos de su palabra aquí cuando estuvimos en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿vamos a estar en el cuerpo, en el tribunal de Cristo? No, ya no. Ese cuerpo mortífero ya no estará. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque podemos glorificarte, Señor, y exaltarte a través de la predicación, de la enseñanza de tu palabra, Señor. Ponemos nuestros corazones dispuestos, Señor, a ti, para que hagas, Señor, con la palabra que ha entrado en nuestros corazones, la obra que tú quieras, Señor. Te pedimos, Señor, que Padre, ese conocimiento no sea para vanagloria, no sea para que nosotros nos exaltemos, Señor, diciendo que ahora conocemos más de la Biblia, sino que en lugar de exaltarnos, de competir, en lugar de tener actitudes así, Señor, que son pecaminosas, tengamos una actitud humilde reflexionando, Señor, cuánto hemos guardado tu palabra, Señor, cuánto, Señor, cuán alta es y cuánto, Señor, nos falta para poder cumplir la plenitud. Pero confiamos en tu obra, Señor, tú harás la obra, pero nosotros, Señor, entendemos nuestra responsabilidad y te pedimos, Señor, que en nuestro corazón haya más obediencia, haya más humildad, Señor, haya más conocimiento, pero a la vez, Señor, más obediencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios nos lo permite, 8:30 de la mañana. Gracias.